Buenas noches. Hoy vamos a intentar hacer la segunda sesión de clase de los análisis de riesgo en el trabajo. Vamos a comenzar primero con la definición de riesgo, que aunque ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir para que la entendamos, que normalmente la estamos utilizando. El riesgo es tan solo una probabilidad de que un factor de riesgo, y aquí aparece por vez primera esta expresión, factor de riesgo, que ha sido previamente identificado, genere daños o lesiones a las personas que intervienen en un proceso de trabajo con el manejo de equipos que están involucrados en ese proceso y que de una u otra manera pudiesen afectar la seguridad física del trabajador. Entonces, este factor de riesgo que decimos que ya se hace mención es algo que interviene en el proceso y que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un suceso de ese trabajo. Y peligro es tan solo una condición que contribuye a la inminencia de sufrirse un accidente o una enfermedad. Estos tres factores los vamos a ver un poquito más adelante en la clase de hoy. Existe un marco legal que es importante que lo tengamos claro. En primera instancia, la Constitución, y específicamente en el artículo 87, donde se obliga al patrono a garantizar las condiciones y un ambiente de trabajo adecuado. Tenemos también el convenio de la Organización Internacional de Trabajo 155, que habla específicamente de lo que es la norma de seguridad y salud en el trabajo, y tenemos 4 leyes que están vinculadas con el trabajo. En este caso, la ley del Seguro Social, la ley del Sistema de Seguridad Social, la LOPSIMA como tal, y la ley orgánica del trabajo. Adicional, 2 reglamentos: el reglamento parcial de la LOPSIMA, y tenemos un reglamento del año 73 que se llama Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es donde están descritas cuáles son las normas específicas que deben haber en función de cada puesto de trabajo. Se lo dejo a ustedes para que las consulten y vean todo lo que hay allí. Para nosotros aparece una nueva definición que se llama proceso peligroso, que es aquel que surge de la relación entre los equipos, los materiales, el trabajador, el proceso de trabajo, el ambiente de trabajo, que pudiesen afectar la ejecución del trabajador y ocasionar un accidente. Este concepto es relativamente nuevo. Lo genera el doctor Oscar Bentancur, que es un médico ocupacional del Perú, que participó en la redacción de la LOPSIMA y en la redacción de la norma técnica para la elaboración de los programas de seguridad y salud en el trabajo, que es donde está prácticamente está incluido esa definición en la elaboración de ese documento. Entonces, para abordar los programas de seguridad laboral es necesario entender qué tipo de actividad está haciendo el trabajador, qué máquinas, qué instrumentos, qué herramientas, qué insumos, cuánto dura la jornada de trabajo, cómo es que el trabajador, a pesar de que tiene un proceso de trabajo, cómo lo ejecuta, qué sustancias emplea, cuál es el ritmo de trabajo que se le impone al trabajador o que él lleva, y eso implica que van a haber unas condiciones de trabajo, unas condiciones de salud y unas condiciones de vida. Estos 3 elementos son importantes en la elaboración de las diferentes evaluaciones del puesto de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Primero, ¿en qué condiciones está trabajando? Con esas condiciones, ¿cómo afecta su salud? Y esa salud, ¿cómo afecta su vida? Entonces tenemos una cosa que se llama la reproducción social, que es cómo yo intervengo en la sociedad, y eso me obliga a tener un trabajo con el cual yo tengo un dinero, una remuneración, y esa remuneración va a afectar en mi proceso de salud o enfermedad, desde el punto de vista de que si yo lo que gano me alcanza para comer, pero y me enfermo, tengo como comprar medicina y el empleador no me da medicina, por supuesto mi salud se va a ir deteriorando hasta que voy a perder. En segunda instancia, tengo el tiempo que el puesto de trabajo me permite para descansar y para usarlo en actividades en mi tiempo libre, también van a incidir
en el proceso de salud y enfermedad. Y por último tengo el trabajo doméstico, que es el que todos los trabajadores hacemos, porque de una u otra manera en la casa siempre hay algo que hacer. Como es mi casa, no tengo supervisores, entonces hago y deshago y llego todo golpeado el día lunes a trabajar porque me caí por la escalera o me martillé una mano o me corté, porque no tengo quien me esté vigilando en la ejecución de las acciones de trabajo. Entonces un proceso de trabajo tiene varias relaciones. La primera es con qué estoy haciendo el trabajo, qué medios utilizo, qué actividades hago y en qué escalón de la organización de trabajo estoy ubicado. Pues yo puedo ser el mecánico, pero tengo un supervisor, tengo un director y tengo el gerente de la empresa. Entonces, ¿en cuál puesto estoy en ese proceso de trabajo? En los tres primeros son organizativos, pero el trabajador es el ejecutor, es el que maneja los equipos, las herramientas, los materiales. Pero el supervisor también evalúa el puesto de trabajo, también evalúa el trabajo, también evalúa el proceso de trabajo y también evalúa los equipos. O sea que también está expuesto de una u otra manera a factores de riesgo. Y ahí se generan dos gigantescos procesos: el proceso saludable y el proceso peligroso. Ambos procesos van a depender de cómo se realiza el trabajo, con qué, durante cuánto tiempo, cómo es la jornada de trabajo, cómo es la relación entre las personas. Entonces ahí van a ver esos dos tipos de procesos van en paralelo. Y eso está generando, por supuesto, las condiciones de relación que existen entre las personas y el grupo de personas. Y esas relaciones va a generar un proceso de salud y enfermedad que se va a ver desde el punto de vista físico o psicológico, que van a afectar el cómo el trabajador va a manifestar esas enfermedades, o desde el punto de vista de enfermedad o desde el punto de vista de manifestaciones saludables, porque el proceso de trabajo está correctamente hecho, las exposiciones están controladas, utiliza los equipos de protección personal. Entonces el hombre siempre está sano. Pero independientemente de estas dos situaciones, la manifestación temprana o la manifestación saludable, por el descuido o omisión o error, puede presentarse o una enfermedad o un accidente de trabajo. Entonces, esta relación salud-enfermedad es la manifestación que se presenta dependiendo de las condiciones de relación que existe entre el hombre y su entorno de trabajo, entre el hombre y los compañeros que están a su alrededor, entre el hombre y las condiciones del espacio de trabajo, de la instalación, de los equipos, de las herramientas, de los insumos, de los productos que utiliza. Se va a generar esta relación. Si continuamente estoy utilizando cloro y los guantes que me dan no son los adecuados y no tengo protección respiratoria, no tengo una protección de ropa que me proteja del cloro, indudablemente que mi piel se va a ver irritada, mis pulmones se van a ver irritados, mis ojos se van a ver irritados. ¿Por qué? Porque no hay una condición segura de ejecutar el trabajo. Y el proceso es un conjunto de actividades humanas que se realizan en una organización de trabajo donde interactúa el hombre con los medios, con los equipos y con los objetos para hacer un proceso productivo. Este proceso de trabajo viene en 4 partes: cómo está organizado el trabajo, cuáles son las actividades que se ejecutan, quién es lo que lo está ejecutando y por último, qué medios estoy utilizando para ejecutar ese proceso de trabajo como tal. El objeto o sujeto es lo que es sobre lo cual yo estoy actuando. Por ejemplo, yo soy talabartero, yo soy el objeto. ¿Cuál es el sujeto? Yo soy el sujeto. ¿Quién es el objeto? El cuero con el cual estoy trabajando. Es importante que entendamos que cada objeto de trabajo debe ser debidamente analizado, comprendido y estudiado tanto por el supervisor como el trabajador, porque hay elementos de trabajo que
están propensos a dañar al trabajador. Por ejemplo, una barra de hierro no se mueve, pero tiene un peso que cuando, dependiendo de la forma, dependiendo del tamaño, dependiendo de cómo el trabajador sujeta o levanta la pieza de metal, va a sufrir efectos y consecuencias en su estructura muscular o en su estructura ósea, porque o no lo agarré correctamente o pesa en exceso, o el movimiento de izado fue incorrecto. Entonces viene la desgarre muscular, vienen las fracturas de hueso, viene también la distorsión de las coyunturas de las manos, de los codos, de los hombros. Entonces, para todo trabajo yo necesito medios con cual hacer mi trabajo. Eso implica que voy a tener herramientas, equipos, máquinas, equipaje de trabajo, instalaciones, ventilación, iluminación. Y para poder hacer trabajo se necesita que un trabajador que ejecute el proceso de trabajo tal cual como fue descrito en los manuales de la empresa, y que requiere que el trabajador tenga un conocimiento, tenga una habilidad, tenga una destreza e incluso una capacidad de poder ejecutar ese trabajo. Dependiendo de la complejidad del puesto de trabajo, dependiendo de la organización, tiene que haber un acompañamiento en la ejecución del proceso de trabajo. Mientras más difícil o mientras más complejo, bueno, más requerimientos de control debería tener el trabajador. Eso va a influir en que el trabajador se va a sentir acosado, perseguido en su puesto de trabajo, porque no ve que no todo el mundo lo controla, todo el mundo lo supervisa, todo el mundo lo regaña, por decir algo. Entonces, el trabajo lo que intenta, desde el punto de vista de organización, lo que intenta es definir qué, quiénes, cómo, dónde y por qué se hacen las situaciones en una instalación de trabajo. Intentamos regularlo, el funcionamiento, intentamos regular el traslado, el manejo, el equipo, la operación, de manera de evitar situaciones incómodas como explosiones, incendios, derrames, laceraciones, heridas de personas o muerte de personas, porque todo tiene que estar organizado. Cada quien debe, además de conocer su puesto de trabajo, debe conocer cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades de interacción. Entonces, a la medida que en una empresa se sepa que cada quien esté claro cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades, entonces hay una tranquilidad organizacional, por decirlo así. Cada persona en la empresa tiene un tiempo definido de permanencia en la empresa durante la jornada de trabajo. Hay de 8 horas, de 4 horas, de entrada y salida. Entonces, cada quien va a depender del tipo de trabajo y de la ejecución, o el sistema de rotación de turno, o de las pausas de trabajo, o de la actividad que está haciendo el trabajador dentro de la empresa. En cuanto a la cantidad, pues también va a depender de las exigencias que tenga la empresa, del tipo de proceso productivo que tenga la empresa, o de los requerimientos del puesto de trabajo. Por ejemplo, una persona que está en un banco, de las 8 horas de trabajo, hay cola gente, mientras hay cola gente, el trabajador está ejecutando su trabajo. Pero si en el banco hay una sola persona y que llega una persona cada hora, bueno, atenderá a una persona cada hora. Y las actividades son repetitivas, o sea, siempre va a ser lo mismo. Igual sucede, o sea, un reparador de motores, de eléctricos, de combustible, un soldador, un tornero, un pintor, un albañil. Cada quien tiene un ritmo de trabajo, tiene un tiempo para ejecutar su trabajo, y también tiene agotamiento físico, agotamiento eventual. Eso implica que tiene que haber una vigilancia y un control de qué, cómo, cuándo y dónde se hace el trabajo, para también intercalar los espacios de reposo que necesita el trabajador en cuanto a producción, calidad, reposo, tranquilidad del trabajador. Dependiendo del tipo de actividad que el trabajo se ejecute, bueno, también van a haber posturas incómodas, posturas incorrectas, esfuerzos incómodos, esfuerzos incorrectos, o desplazamientos largos o cortos, pero que de una u otra manera también van a afectar la mecánica que tiene el trabajador en ese puesto de trabajo. Aunado a todo eso viene cuál es la calidad del trabajo.
no el trabajo que está haciendo, sino cuál es la calidad del puesto de trabajo, en que si es un puesto de trabajo que es monótono, que la gente se puede mover, que tiene facilidades de comunicaciones, que puede generar una creatividad. Esos son factores que inciden en el bienestar y la salud mental del trabajador. Vamos a repetir nuevamente la definición de procesos peligrosos, pero desde otro punto de vista. Son los que surgen en el proceso de trabajo, ya sea por los objetos, los medios, los insumos, la interacción extraestro, la organización y división del trabajo, o en el entorno y los medios de protección que puedan afectar la salud de los trabajadores. Y allí vamos a identificar ruidos, gases tóxicos, polvos alergénicos, radiaciones ionizantes, gérmenes, pisos resbaladizos, posiciones inadecuadas, las generadas por el tipo de organización que implica que haya exigencias, que hay cargas, que haya gente, que hay factores que son todos ellos un proceso peligroso como tal. Estos procesos hay alguna clasificación, por ejemplo, los que vienen de los medios de trabajo, que pueden ser la falta de mantenimiento de los espacios, equipos de maquinaria que están en movimiento, instalación eléctrica o neumática que están en mal estado, falta de las guardias protectoras en los equipos de maquinaria en movimiento, los pisos, hasta la instalación como tal fuera de norma de mantenimiento y limpieza, los equipos de transporte, de almacenamiento o sustancias peligrosas que se hacen de manera incorrecta. Desde el punto de vista de los medios de trabajo tenemos la falta de orden y higiene en las instalaciones de la empresa, falta de equipo de protección personal y falta de equipo de protección personal deficiente o inadecuado. En función del tiempo de trabajo tenemos alta duración de la jornada diaria, pausas cortas, horas extras, trabajo nocturno, rotación de los turnos, doble turno y guardia. Desde el punto de vista de la cantidad y calidad del trabajo tenemos los grados de atención, el control del ritmo, el trabajo denigrante o peligroso, el pago de destajo, tiempo y ritmo de movimiento inadecuado, monotonía y prima de producción. Desde el punto de vista de la función de cómo me vigila el trabajo tengo el maltrato, presión de rendimiento, supervisión rígida, estricto control de calidad, acoso sexual, chantaje. En función del tipo de actividad de trabajo tengo un esfuerzo físico intenso que implica estar en posiciones incorrectas o incómodas durante la ejecución de mi trabajo, o posiciones incómodas o forzadas por ejemplo, permanecer sentado en las 8 horas de trabajo, utilizar pedales, exceso de peso. Y los que provienen de la interacción de todos estos son los esfuerzos físicos, disergonómicos, biológicos, químicos, mecánicos, psicosocial, y eso va a generar acciones sobre el cuerpo, que es, por ejemplo, ruido, iluminaciones inadecuadas, radiaciones ionizantes que van a causar en efecto en el trabajador en cuanto a las afectaciones visuales, auditivas, fatiga, cansancio, resfriado, alergia, cáncer. En cuanto a los procesos peligrosos mecánicos, tenemos los que están en los pisos, instalaciones de servicio o energía de mal estado, falta de guardia, herramientas inadecuadas, falta de orden y limpieza que van a causar lesiones, arrollamiento, golpe, aprisionamiento, muerto, discapacidad del trabajador. En cuanto a los peligros químicos, tenemos los aerosoles y los líquidos, los gases y los vapores, que van a causar quemaduras, dermatitis, asfixia, intoxicaciones o cáncer. En cuanto a los disergonómicos, tengo métodos inadecuados o repetitivos, herramientas o posturas inadecuadas, esfuerzo excesivo, estrés calórico, una vegetación prolongada que va a generar trastornos musculoesqueléticos, lesiones en los miembros superiores e inferiores, hernia, lumbalgia, fatiga, cansancio y desgarre muscular. En cuanto a los procesos biológicos, tengo los parásitos, las bacterias y los hongos y los virus. Todo ello va a depender de las condiciones de aseo, limpieza en la empresa, que pueden causar alergia, hepatitis, tuberculosis, tétano o diarrea. Tengo entonces un proceso de trabajo que puede ser saludable, que va a generar manifestaciones saludables, porque va a depender el proceso saludable de cómo como personas nos comportamos y nos relacionamos de una manera sana en la empresa. Y eso va a generar en la empresa una condición saludable
de entendimiento y comprensión entre las personas que trabajan en una instalación. El factor de riesgo es una definición prácticamente nueva. Es la existencia de elementos, condiciones, fenómenos, ambientes y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y de la salud, cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o el control de un elemento agresivo. Esta definición es importante cuando estamos haciendo ya el análisis de riesgo. Entonces tengo 4 situaciones para determinar los factores de riesgo. La predicción, que es la que se emplea como un elemento para predecir la presencia de un accidente, la probable presencia de un accidente o una enfermedad ocupacional. Tengo la causalidad, que es lo que va a generar, o la probable causa que va a generar un accidente o una enfermedad ocupacional. Tengo el diagnóstico, que es lo que me va a permitir intentar predecir cuál va a ser la estimación de daños en el caso de que ese evento se produzca. Y por último tengo la prevención, que son las medidas o acciones que voy a tomar hoy para prevenir o minimizar la ocurrencia de un evento probable. Entonces, aquí tengo un mapa de los diferentes factores de riesgo, donde destacan los productores de insalubridad, los de tipo de contaminación del medio ambiente, la de sobrecarga física, los factores psicosociales productores de sobrecarga física y la insalubridad locativa y ambiental deficiente. Estos son los principales factores de riesgo que tenemos que estar presentes cuando estamos haciendo un análisis de evaluación de riesgo. Entonces tenemos algunos métodos de evaluación de riesgo, para que vean que no hay uno, hay unos cuantos, desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo, que nos van a permitir determinar o establecer a qué está expuesto el trabajador cuando ejecuta una actividad. Aquí tenemos, por ejemplo, el análisis de trabajo seguro, que es una herramienta que me permite prevenir mucho antes de ejecutar una actividad, conocer cuáles son las probables implicaciones en un trabajador en función de la secuencia de una actividad, de los implementos, las herramientas, los accesorios, materiales que utiliza en ese proceso productivo. Y esto se hace paso a paso. Y en cada paso se define cuáles son las acciones de preparación, prevención y mitigación que se requiere para minimizar los efectos probables en el trabajador. Entonces, un análisis de seguridad en el trabajo implica que yo debo conocer cuáles son los objetos, los medios de trabajo, cuáles son los insumos que se emplean, cuál es la interacción entre los objetos, los medios y los insumos, cómo está organizado el trabajo, cuál es el entorno, cuáles son los medios y cuál es la secuencia lógica de ejecución del trabajo. Porque yo con todo ello voy a poder determinar cuáles son las medidas de protección, de preparación y de mitigación que debe emplear el trabajador y el empleador. Tengo una evaluación de riesgos ocupacionales, que es otro proceso en el cual me permite conocer cuál es el probable daño que puede recibir un trabajador en la ejecución de un proceso de trabajo en función de ese nivel de probabilidad y de las consecuencias. Eso implica que yo voy a tener una elección adecuada de los equipos de sustancia, voy a evaluar adecuadamente las acciones preventivas y voy a demostrar a los trabajadores el cumplimiento de prevenir lo que estoy haciendo para poder hacer el trabajo de una manera segura. Y al mismo tiempo es un documento que me permite presentarle a la INSACEL, en el caso que llegue a la visita, que existe el trabajador está en cuenta de esos riesgos a los cuales está expuesto. Aquí tengo un ART, que es un documento que intenta recoger cuál es la secuencia de la ejecución de las actividades de un trabajo en particular, de manera que me permita determinar cuáles son los peligros que están asociados antes de ejecutar la actividad, donde se destacan las causas, acciones de prevención, preparación y mitigación. Esto es una actividad que la realiza el empleador con el trabajador y un especialista
especialista en el área de seguridad y salud laboral, donde los tres definen cuál es la secuencia lógica del proceso de trabajo, cuáles son los probables efectos y consecuencias en el trabajador, para poder saber cuáles son las medidas de prevención y los equipos de protección que debe utilizar el trabajador para evitar afectaciones. Entonces, me permite eliminar o minimizar las posibilidades de riesgo, contener los riesgos que no pueden ser eliminados porque tengo cómo puedo atenderlo, y reducir la exposición de los trabajadores a este factor de riesgo. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis de riesgo en el trabajo, donde está escrito a mano izquierda, en la primera columna, cuál es el factor de riesgo, en este caso golpeado por o contra. Está la gente que puede ocasionar ese golpeado, cuál es la causa de ese agente, o cuál es la causa de ser golpeado, por ejemplo, y cuáles son las medidas preventivas que deben implementarse. Fíjense que aquí hay dos elementos, caída al mismo u otro nivel, y están las mismas 4 columnas. Esto es un ejemplo. Está la notificación de riesgo por puesto de trabajo, que es un documento que genera la empresa en el momento de la contratación del trabajador, donde se le hace o se le notifica cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador en el trayecto desde su casa y hasta su residencia. La exposición en el interno de las instalaciones y la exposición del trabajador en la ejecución de su puesto de trabajo. Aquí hay un ejemplo. Está arriba la identificación del trabajador. Está la notificación por escrito del empleador diciéndole en razón de qué se le están exponiendo los riesgos, y está la descripción de la actividad que se está haciendo, cuál es el proceso peligroso al cual está expuesto, cuáles son los efectos a la salud, cuáles son las medidas de prevención de la empresa y cuáles son las medidas de prevención del trabajador. Aquí está fíjense que en la parte de abajo está la firma del empleador y está la firma del trabajador. Con este documento tiene como 20 páginas, creo. 14 páginas tiene este documento. En este documento, cuando llega a INSACER, se le presenta a INSACER el documento por trabajador, donde se muestra que el empleador notificó a cada trabajador los riesgos a los cuales está expuesto ese trabajador. Aquí da la segunda página de ese mismo documento. Fíjense que la misma siempre es lo mismo. O sea, la misma información en cuanto a actividad que se genera, proceso, salud, deberes de la empresa y deberes del trabajador. Este es otro ejemplo de otra notificación de riesgo. Hay una actividad, un proceso peligroso, efecto de la salud, la medida del empleador y la medida del trabajador, porque es lo que la empresa debe notificar como tal. Este es un formato para evaluar el riesgo como tal. En los otros documentos lo que estamos diciendo es: existe un riesgo, es decir, hay que una medida de prevención y tal, pero aquí no. Aquí estamos inspeccionando la empresa por espacios de trabajo, y estamos diciendo, en este caso es otra empresa más, yo tengo un taller, en ese taller hay un soldador, cortador, hay 2 soldadores, un cortador y un tapicero. Estoy evaluando el grado de peligro, tengo el resultado y estoy diciendo cuáles son los métodos de control. En este caso, aireación natural deficiente, tengo un ventilador de pie y uno de pared. ¿Y cuál es la recomendación? Colocar un extractor a nivel de techo para hacer una mejor intercambio de aire. Ahora, ¿qué es lo que condiciona la salud o la enfermedad en la empresa? Ahí tengo el factor social, el factor biológico, el entorno y la organización de los servicios sanitarios. En cuanto al factor genético, tengo los factores genéticos de la persona, edad, género, nutrición, inmunidad y el vigor. Esos factores biológicos son los que forman parte de los requisitos para ocupar el puesto de trabajo que la empresa debe tener claro. No puedo contratar a una persona de 15 años para hacer un trabajo de levantamiento de sacos de cemento, porque no lo puede hacer, pero lo voy a afectar su esqueleto porque es menor de edad. Tengo los factores sociales, que son las relaciones, diferentes relaciones
o actitudes sociales que tiene el trabajador y que me permiten a mí entender que soy una persona social y que soy una persona que puede comprender y ejecutar un proceso de trabajo. Adicional tengo el espacio geográfico donde estamos viviendo en cuanto a cultura, economía, administración, leyes, normas, clima. Tengo el entorno donde estamos ubicados, donde está ubicada la empresa desde el punto geográfico, demográfico, ambiental y político y económico. Y por último, tengo una zona neutra. Esa zona neutra va a depender de cómo la empresa atiende los requerimientos de su trabajador. Obviamente que todo al principio no sabemos quién es el trabajador y estamos ahí, si es bueno o es malo, si está sano o está enfermo. Entonces, dependiendo de cómo la empresa maneje y controle todos sus equipamientos y su personal, puede haber una pérdida de salud y una muerte prematura de un trabajo. Y si lo hace bien, por supuesto, va a haber una salud positiva y va a tener una buena salud tanto los trabajadores como la empresa. Aquí hemos terminado la presentación de hoy y voy a tomar este pensamiento de Alberto Einstein. De poco sirve vestir bien, yo sirvo en físico y oler rico si descuidamos algo importante, escribir y hablar correctamente. Muchas gracias por su atención. Espero que para la próxima semana pues estemos todos presentes. Tengan buen día. Cuídense.